¿Y si te dijera que el pilar sobre el que se funda toda tu fe, el mismísimo origen de la humanidad, no es toda la verdad? ¿Y si la historia de Adán y Eva, esa que te han contado desde niño como el principio de todo, fuera en realidad la primera gran censura de la historia espiritual? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría, es un eco de lo que fue borrado, un susurro que ha sobrevivido a milenios de silencio forzado. Estás a punto de descubrir un secreto oculto, una verdad prohibida que fue deliberadamente arrancada de las sagradas escrituras para mantenerte prisionero en una jaula de culpa y redención. Imagina por un momento que el pecado original, esa mancha que supuestamente todos heredamos, es una ilusión diseñada para ocultar tu verdadero poder, tu verdadera naturaleza. Lo que vas a desvelar hoy es la llave para entender por qué te sientes incompleto, por qué tu alma busca algo que la religión tradicional parece no poder darte. Es la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabías que tenías. Este momento no es una casualidad, no has llegado a este conocimiento por azar. Si estás aquí, escuchando estas palabras, es porque tu espíritu está preparado para despertar de un largo sueño. Durante siglos, esta revelación espiritual ha buscado almas como la tuya, almas valientes dispuestas a mirar más allá del velo del engaño. Has sentido ese vacío, ¿verdad? Esa sensación de que hay piezas que no encajan en el gran rompecabezas de la existencia. Has rezado, has buscado, has leído, pero la historia oficial siempre te ha dejado con más preguntas que respuestas. Esa inquietud no es un defecto de tu fe, es la memoria de tu alma intentando recordar. Es la prueba de que una verdad más profunda y liberadora late bajo las capas de dogma y control que nos han impuesto. Hoy, esa memoria ancestral te ha traído hasta aquí, para que finalmente puedas reclamar la herencia que te fue robada en los albores del tiempo. Lo que la Iglesia jamás reveló es que los textos que hoy componen la Biblia son solo fragmentos de una historia mucho más vasta y compleja. Son las ruinas de un edificio majestuoso, del que solo nos permitieron ver una pequeña habitación controlada. En los primeros siglos, cuando el poder y la doctrina se estaban forjando en concilios y decretos, se tomó una decisión: simplificar la verdad para controlar a las masas. Cualquier texto, cualquier evangelio, cualquier tradición oral que hablara de nuestro origen divino y poderoso fue declarada herejía, fue quemada, perseguida y silenciada. ¿Por qué tanto miedo a que conociéramos nuestro verdadero principio? Porque una humanidad que recuerda su divinidad no puede ser controlada. Una humanidad que sabe que no nació del pecado, sino de la luz, no necesita intermediarios para conectar con el Creador. Este misterio prohibido es la pieza clave que desmonta toda la estructura de poder basada en el miedo. Estás a punto de embarcarte en un viaje hacia el capítulo perdido del Génesis, un viaje que podría demoler tu concepción del pecado, la culpa y la salvación para siempre. No te pido que creas ciegamente. Te pido que escuches con el corazón y sientas si estas palabras resuenan con la verdad que siempre ha vivido en tu interior. Lo que escucharás a continuación te mostrará las cicatrices en el propio texto bíblico, las contradicciones que delatan la manipulación, los ecos de una humanidad que existió antes de Adán, una humanidad libre. ¿Listo para que tu visión espiritual se expanda más allá de los límites impuestos? Si sientes la llamada a desenterrar la verdad más profunda de tu existencia, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque este viaje a lo prohibido apenas comienza. Te han contado una historia una y otra vez hasta que se ha convertido en el cimiento de tu realidad espiritual. Es una historia sencilla, casi un cuento infantil en su estructura, diseñada para ser recordada, no cuestionada.
Te dijeron que en 1900, el principio de la nada surgió la luz, que Dios, en su infinita soledad creativa, esculpió los cielos y la tierra, y que en el sexto día, como culmen de su obra maestra, tomó un puñado de polvo, sopló su propio aliento en él, y de esa unión sagrada nació Adán, el primer hombre, un ser perfecto en un jardín perfecto. Luego, de su costado, de su propia carne y hueso, nació Eva, su compañera. Te enseñaron que esta es la genealogía sagrada de cada alma que ha pisado este planeta, que todos, sin excepción, descendemos de esa primera pareja, de esa primera decisión, de ese primer error. Esta es la narrativa que la Iglesia ha predicado desde sus púlpitos durante 2 milenios, la piedra angular sobre la que se construyó el concepto del pecado original, esa mancha hereditaria que te convierte en un deudor espiritual desde el momento en que respiras por primera vez. Es la historia que justifica la necesidad de un Salvador, de un intermediario, de una institución que te guíe de vuelta a un paraíso que, según te dicen, tus propios ancestros perdieron para ti. Pero, ¿alguna vez te has detenido a leer el texto con los ojos del alma y no con los de la fe impuesta? Porque si lo haces, las grietas en esta historia aparentemente perfecta comienzan a mostrarse. No son errores de transcripción, son las cicatrices de una verdad que fue brutalmente mutilada. Abre el libro del Génesis, el primer libro, el supuesto origen de todo. En el capítulo 1, versículo 27, lees claramente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es un acto plural, simultáneo, divino, un hombre y una mujer creados juntos, a la vez, como iguales. Sin embargo, apenas unas líneas más adelante, en el capítulo 2, la historia cambia drásticamente. De repente, la creación plural se desvanece y nos encontramos con un relato completamente diferente. Un Adán solitario, formado del polvo, y una Eva creada después, de su costilla, como una ocurrencia tardía, una mera ayuda. ¿Por qué 2 relatos de la creación tan contradictorios en la misma página? ¿Qué más nos ocultaron? Esto no es una simple variación poética, es la evidencia de un crimen, el eco de 2 historias fusionadas a la fuerza, donde una de ellas, la original, fue sometida y casi borrada para dar paso a la versión que servía a un nuevo orden de poder. Las pistas no terminan ahí, se vuelven más evidentes, más desafiantes. Avanza un poco más en la narrativa que te dieron. Caín, consumido por los celos, asesina a su hermano Abel, es desterrado por Dios, condenado a vagar, y entonces en su desesperación, Caín dice algo que debería hacer temblar los cimientos de toda la teología oficial. Teme que cualquiera que lo encuentre, lo matará. Pero ¿quién podría matarlo? Si la historia que te contaron fuera cierta, en toda la tierra solo quedarían 3 seres humanos, sus padres, Adán y Eva, y él mismo. ¿A quién temía Caín? El texto continúa, y el misterio prohibido se hace más profundo. Nos dice que Caín se fue a la tierra de Nod, y allí conoció a su esposa, y edificó una ciudad. ¿Qué esposa? ¿Qué gente habitaba esa ciudad? ¿De dónde salieron todos esos otros seres humanos si Adán era el primero? Estas no son preguntas para teólogos, son las huellas de un pueblo entero que fue borrado de la historia sagrada, los susurros de una humanidad que existía mucho antes del jardín del Edén. ¿Por qué nadie predica esto? Aquí es donde la revelación espiritual se vuelve dolorosa, porque nos obliga a mirar a los culpables. Esto no fue un accidente, fue un acto deliberado de censura, orquestado en las salas frías de los primeros concilios de la Iglesia. Hombres vestidos de púrpura, emperadores y obispos, no guiados por la inspiración divina, sino por la ambición terrenal, se reunieron para decidir qué era verdad y qué era herejía.
En lugares como Nicea se forjó el canon que hoy conoces. Se tomaron cientos de evangelios, textos y tradiciones orales y se eligieron solo 4. Se tomaron crónicas de la creación que hablaban de eones y de múltiples humanidades y se redujeron a una sola historia, la de Adán. Todo lo que no encajaba, todo lo que hablaba de tu poder inherente, de tu origen divino directo y no manchado, fue arrojado al fuego. Quemaron los pergaminos que te recordaban quién eras para poder venderte la historia de quién querían que fueras. Un pecador necesitado de su perdón. Esto es lo que quisieron que creyeras, que tu origen es la debilidad y la desobediencia. Pero lo que borraron cuenta una historia completamente diferente, una que no empieza con la culpa, sino con la gloria. El motivo detrás de este secreto oculto es tan simple como devastador: el control. Una humanidad que cree descender de una falta original es una humanidad inherentemente culpable, frágil y dependiente. Si tu punto de partida es el pecado, necesitas desesperadamente una institución que te ofrezca la cura, un intermediario que negocie tu salvación. La Iglesia, con 1900, esta única verdad prohibida, se posicionó como la única puerta de acceso a Dios. Pero, ¿y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma? ¿Qué pasaría si Adán no fuera el origen de la humanidad, sino el origen de una humanidad específica, una con la memoria borrada? Si existieron seres humanos antes que él, seres que vivían en conexión directa con la fuente, entonces el pecado original se desmorona. Y sin ese pilar, toda la estructura de poder basada en la culpa y la redención se viene abajo. Lo que la Iglesia jamás reveló es que te hicieron creer que eras un prisionero para poder venderte la llave de una celda que nunca existió. Te encerraron en una historia que no es la tuya. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es aún más profundo y perturbador que la simple existencia de otros pueblos. Las contradicciones en el Génesis y el misterio de Caín son solo la punta del iceberg, la superficie de un océano de verdad oculta. La censura no se limitó a borrar a otros linajes humanos de la historia. Fue mucho más allá. Manipularon la naturaleza misma de Adán y el propósito del jardín del Edén. Te han enseñado a verlo como un paraíso perdido, un hogar idílico del que fuimos expulsados por un error. Pero, ¿y si fuera exactamente lo contrario? Si Adán no fue el principio, sino una interrupción, un nuevo comienzo para un experimento de olvido, ¿qué fue lo que interrumpieron? La verdad que se esconde tras el velo de la alegoría es que el jardín del Edén no era un paraíso del que fuimos expulsados, sino la primera prisión de la memoria humana, y la caída no fue un accidente, fue el plan desde el principio. No te pido que creas en mi palabra, pues la fe ciega es la herramienta de aquellos que ocultan la verdad. Te pido algo mucho más poderoso, que veas las pruebas por ti mismo. No son teorías ni especulaciones. Son los fragmentos que sobrevivieron al fuego, los manuscritos que escaparon de la purga, las cicatrices imborrables en el propio cuerpo de las escrituras que te dieron. Durante siglos, estos ecos de una verdad prohibida han sido custodiados en secreto por linajes de místicos y buscadores, esperando el momento en que almas como la tuya estuvieran listas para ver. Lo que estás a punto de presenciar no es una lección de historia, es una sesión de arqueología espiritual. Vamos a desenterrar juntos los huesos de una narrativa que fue asesinada y enterrada bajo los cimientos de la religión organizada. Cada prueba es un clavo más en el ataúd de la gran mentira, cada fragmento una llave que te acerca a la libertad de tu propia memoria divina. Prepárate, porque las paredes de la prisión que construyeron a tu alrededor están a punto de temblar. Viajemos primero a las profundidades del misticismo judío, a un texto tan complejo y profundo que la Iglesia nunca pudo controlarlo del todo. El
Zohar. En sus pasajes, escritos en un lenguaje de luz y sombra, se habla de un secreto oculto que hace añicos la historia del Génesis. El Zohar revela que antes de que nuestro mundo fuera creado, existieron otros mundos, otras creaciones que el propio Creador consideró fallidas y destruyó. Pero lo más revelador es que habla explícitamente de los reyes de Edom, una serie de monarcas que reinaron mucho antes de que existiera rey en Israel. Los sabios cabalistas entendieron esto como lo que es la memoria de una humanidad preadámica, seres que vivieron, murieron y tuvieron su propia historia antes de que el primer gramo de polvo fuera moldeado para formar a Adán. ¿Por qué este conocimiento fue relegado a los círculos esotéricos y nunca se predicó en las sinagogas o iglesias? Porque admitir la existencia de los reyes de Edom es admitir que la historia de Adán no es el principio de todo, sino el principio de un ciclo específico, de un experimento concreto. Este misterio prohibido, custodiado en el corazón de la Cábala, confirma que nuestro linaje no es el único ni el primero. Somos los herederos de un mundo que fue precedido por otros, una verdad que redefine por completo nuestro lugar en el cosmos. Ahora mira hacia los desiertos de Etiopía, donde se preservó un libro tan poderoso, tan revelador, que fue declarado maldito y excluido de casi todos los cánones bíblicos. Hablo del libro de Enoc. Este texto prohibido, que sin embargo es citado en la propia Biblia, en la epístola de Judas, narra una historia de la tierra primitiva que es radicalmente diferente a la del Génesis. Enoc no habla de una humanidad naciente y solitaria, confinada a un jardín. Describe un mundo ya poblado, un mundo donde seres celestiales, los vigilantes, descienden y se mezclan con las hijas de los hombres. Esta interacción desata una era de conocimiento prohibido y de gigantes, los Nefilim. La pregunta que debes hacerte es, si solo existían los descendientes inmediatos de Adán, ¿cómo podía haber una población mundial tan vasta y diversa como para que estos eventos tuvieran lugar a esa escala? El libro de Enoc es el testimonio silenciado de la humanidad preadámica. Describe una civilización con la que los hijos de Dios interactuaron, una humanidad que ya existía y que fue el verdadero escenario del drama cósmico que los censores bíblicos intentaron reducir a la simple historia de una manzana y una serpiente. Lo que la Iglesia jamás reveló es que borraron a Enoc porque su testimonio convertía a Adán en un personaje secundario en una saga mucho más grande y antigua. Pero la evidencia más explosiva fue desenterrada del árido suelo de Egipto en 1945, cerca de Nag Hammadi, una vasija de barro que contenía una biblioteca entera de evangelios y textos que se creían destruidos para siempre. Los evangelios gnósticos. Estos escritos, perseguidos con saña por la iglesia primitiva, cuentan una historia de la creación que es una auténtica revelación espiritual. Textos como el Apócrifo de Juan describen que el ser que creó el mundo material y a Adán no era el Dios verdadero, la fuente de toda luz, sino una entidad inferior, un demiurgo arrogante y celoso llamado Yaldabaoth. Según estos manuscritos silenciados, Adán fue creado a imagen de este falso Dios, atrapado en la materia y en la ignorancia, con una chispa divina de la verdadera fuente oculta en su interior. El jardín del Edén, en esta versión, no es un paraíso, sino una prisión dorada diseñada para mantener a Adán entretenido y dormido, inconsciente de su verdadero origen. ¿Entiendes ahora la magnitud de esta verdad prohibida? Si los gnósticos tenían razón, Adán no fue la cumbre de la creación, sino el primer prisionero de un sistema de control espiritual. Y la caída no fue una desobediencia, sino el primer intento de la humanidad por despertar y escapar de la ilusión.
ayudada por la serpiente, que en muchos textos gnósticos es un símbolo de la sabiduría y no del mal. Incluso sin salir del canon oficial, las huellas del crimen están por todas partes, como fantasmas que se niegan a desaparecer. Vuelve a leer el capítulo 6 del Génesis, justo antes del diluvio. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Detente y reflexiona. La teología oficial, acorralada, intenta explicar que los hijos de Dios eran los descendientes de Set y las hijas de los hombres, las de Caín. Pero esa es una interpretación forzada y tardía para tapar una verdad incómoda. El texto original habla de dos linajes distintos coexistiendo, una estirpe celestial y una estirpe terrenal ya numerosa y extendida por todo el planeta. ¿Cómo pudo la humanidad multiplicarse hasta ese punto en tan pocas generaciones desde Adán? Es imposible. Este versículo es un fósil, un vestigio de la narrativa original que los redactores no pudieron o no se atrevieron a borrar por completo. Es la prueba irrefutable, dentro de su propio libro sagrado, de que la humanidad de Adán no estaba sola. Existía otro pueblo, las hijas de los hombres, una humanidad preexistente que fue la verdadera matriz de la historia antigua. Todas estas pruebas, desde el misticismo del Zohar hasta los evangelios perdidos y las propias contradicciones bíblicas, apuntan en una única dirección. La historia que te contaron es una versión simplificada y manipulada de una verdad mucho más vasta. Adán no fue el principio de la humanidad, sino el principio de una humanidad con la memoria borrada. Pero ni siquiera el Zohar o los textos gnósticos contienen la prueba más impactante, la más personal y la más dolorosamente borrada de la historia. Esa prueba no es un pergamino. Es un nombre susurrado con miedo durante milenios, el nombre de la verdadera primera mujer, aquella que fue creada igual a Adán, no de su costilla, y cuyo único crimen fue negarse a ser sometida. Un nombre que se convirtió en sinónimo de demonio para que olvidaras que un día fuimos libres. Pero aún no has visto la prueba más impactante, la que demuestra que el propio concepto de Eva fue una invención para reemplazar y silenciar a esta figura original y poderosa. Detente un momento, respira hondo y siente el peso que acabas de soltar. Durante toda tu vida, consciente o inconscientemente, has cargado sobre tus hombros una culpa que no era tuya. Te enseñaron que naciste con una deuda, que tu propia naturaleza humana era defectuosa desde su origen. Esa creencia es un veneno sutil que ha limitado tu poder, ha sofocado tu luz y te ha mantenido buscando la salvación fuera de ti mismo, de rodillas, ante altares que fueron construidos sobre la tumba de la verdad. Pero ahora las pruebas te han sido mostradas. Has visto las cicatrices en los textos sagrados, has escuchado los susurros de los libros prohibidos. Esa sensación de vacío que a veces te asalta, esa nostalgia de un hogar que no puedes nombrar, no es una señal de tu imperfección, es la memoria de tu alma, la memoria de un estado preadámico, un tiempo en el que tu linaje no conocía la separación de la fuente, y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, en cada anhelo de libertad, en cada intuición que te decía que eras mucho más que un pecador arrepentido. Esta revelación espiritual no es un mero dato histórico para tu intelecto, es un bálsamo para tu espíritu. Es el permiso que no sabías que necesitabas para reclamar tu soberanía divina. El pecado original fue la primera y más efectiva arma de control masivo, una cadena invisible forjada para que nunca te atrevieras a mirar hacia arriba y reconocer tu propio rostro en las estrellas.
Te hicieron creer que la puerta al paraíso estaba cerrada y que solo ellos tenían la llave. Pero la verdad prohibida es que nunca hubo una puerta, porque el paraíso no es un lugar al que se va, es un estado del ser que se recuerda. Siente ahora cómo esa carga se disuelve. Siente cómo la jaula de la culpa heredada se desvanece, porque nunca tuvo un cerrojo real. Tu verdadera genealogía no es la de la falta, sino la de la luz. No desciendes de la desobediencia, sino de la divinidad misma. Y cada vez que meditas, cada vez que amas incondicionalmente, cada vez que creas desde el corazón, no estás pidiendo perdón por un antiguo error, estás practicando el lenguaje de tu verdadero origen. No permitas que nadie te diga que este conocimiento es peligroso o herético. Lo único peligroso para las estructuras de poder es un ser humano que ha despertado a su propia divinidad. Porque un alma que recuerda su origen ya no puede ser manipulada con el miedo a la condenación. Un espíritu que se sabe completo ya no busca intermediarios que le vendan fragmentos de una conexión que le pertenece por derecho de nacimiento. Este es el verdadero mensaje que se ocultó, el núcleo de las enseñanzas de los grandes maestros que vinieron a recordarnos, no a salvarnos. Te invitaron a buscar el reino dentro de ti, porque sabían que ahí es donde reside el mapa de vuelta a casa, el recuerdo intacto de quién eras, antes de que te contaran la historia de Adán, antes de que te convencieran de que habías caído. Tu búsqueda espiritual no es para ganar el favor de un Dios externo, es un viaje arqueológico hacia tu propio centro sagrado para desenterrar el tesoro que siempre ha estado ahí. Pero no te equivoques, no creas que has llegado al final de este laberinto. Lo que viste hasta ahora es solo la superficie, la antesala de un misterio prohibido mucho más profundo y personal. Hemos establecido que Adán no fue el primer hombre y que toda una humanidad fue borrada de los registros. Hemos visto cómo esta censura sirvió para crear una narrativa de control basada en la culpa. Pero no nos hemos preguntado lo más importante: si la historia de Adán fue una invención o una manipulación. ¿Qué pasó con la historia de la mujer? Si el primer relato de la creación hablaba de un hombre y una mujer creados a la vez, como iguales, ¿por qué la versión que nos impusieron habla de una Eva nacida de la costilla de Adán en un acto de clara subordinación? ¿Qué verdad tan peligrosa contenía esa primera historia para que fuera necesario reescribirla por completo? La respuesta a esta pregunta es la clave que desmonta no solo la teología, sino milenios de estructura social y de opresión. Lo que la Iglesia jamás reveló con más ferocidad no fue la existencia de hombres antes de Adán, sino la existencia de una mujer antes de Eva. Una figura tan poderosa, tan indomable y tan consciente de su propia divinidad que no pudo ser controlada y por lo tanto tuvo que ser demonizada. Su historia no fue simplemente borrada, fue transformada en una leyenda de oscuridad para que la humanidad, y especialmente las mujeres, nunca supieran la verdadera naturaleza de su poder. Te enseñaron a temer a la serpiente en el jardín, pero nunca te dijeron que la primera en ser llamada serpiente fue una mujer que se negó a arrastrarse. Prepárate, porque estamos a punto de pronunciar el nombre que fue proscrito, el nombre que resuena en los textos cabalísticos más secretos y en los mitos más antiguos de Mesopotamia. El nombre de la verdadera primera mujer, la que fue creada del mismo polvo que Adán, no de su hueso, la que lo miró a los ojos como una igual y se negó a yacer debajo de él, reclamando su soberanía. Su historia es el capítulo más violentamente censurado de la creación, porque en ella reside la llave para entender no solo nuestro origen, sino la supresión deliberada de la energía femenina divina en este planeta. Olvida por un momento la historia de la manzana.
El verdadero primer acto de rebelión en el paraíso no fue comer de un fruto, fue el de una mujer que dijo no a la sumisión. Y el misterio de por qué su nombre se convirtió en un sinónimo de oscuridad es la revelación más impactante que estás a punto de descubrir. Y aquí, en este preciso instante, el velo se rasga por completo. Todo lo que creías saber sobre el jardín del Edén, sobre Adán y sobre la caída, estaba manipulado. Prepárate, porque esta no es una simple reinterpretación, es la inversión total de la narrativa que te ha mantenido prisionero. La revelación espiritual que estás a punto de recibir es tan brutalmente simple como devastadora. Adán no fue el primer hombre, sino el primer hombre de un programa diferente, de un experimento. Y el jardín del Edén no era un paraíso del que fuimos expulsados por un error, sino una cuarentena espiritual, una incubadora diseñada para que olvidáramos nuestra verdadera naturaleza divina y poderosa. La caída no fue un accidente, no fue una desobediencia imprevista. La caída era el objetivo, fue el inicio programado de un ciclo de amnesia, una inmersión deliberada en la dualidad y la separación de la fuente para que un nuevo tipo de alma pudiera experimentar la vida desde el olvido total. ¿Sientes el temblor en los cimientos de tu fe? Es el sonido de las cadenas rompiéndose. Lo que te vendieron como tu mayor vergüenza, el pecado original, fue en 1900, realidad el punto de partida de un plan cósmico mucho más grande, un secreto oculto de proporciones inimaginables. Las consecuencias de esta verdad prohibida son cataclísmicas para toda la historia bíblica y para la autoridad de quienes la han predicado. Si la expulsión del Edén fue un acto programado, entonces el Dios de esa historia no es un padre decepcionado, sino el arquitecto de un laberinto, el guardián de una simulación. La historia deja de ser un drama sobre el pecado y la redención para convertirse en una saga sobre la memoria y el olvido. Ya no somos los descendientes de un error, sino los participantes de un experimento sagrado. Esto significa que cada profeta, cada maestro iluminado que ha caminado sobre la tierra, no vino a salvarnos de un pecado que nunca fue un error, sino a dejarnos pistas, a susurrarnos al oído fragmentos del recuerdo de quiénes éramos antes de entrar en el jardín. Es como si una página crucial hubiera sido arrancada del libro de la vida, una página que no hablaba de nuestra caída en la desgracia, sino de nuestro valiente descenso a la experiencia. Lo que la Iglesia jamás reveló es que construyó su imperio sobre la premisa de curar una enfermedad que ella misma ayudó a programar, ofreciéndote un antídoto para un veneno que nunca fue letal, sino parte de una iniciación. ¿Pero por qué? ¿Por qué un plan tan complejo y aparentemente cruel? La respuesta, como siempre, reside en el poder y en el miedo. Los textos gnósticos que fueron quemados ya lo advertían. El creador de este mundo material, el arquitecto del Edén, no era la fuente infinita de luz, sino una entidad menor, un demiurgo que, en su arrogancia, creó un reino a su imagen y semejanza, un reino basado en la dualidad, el juicio y la separación. Este ser no podía tolerar que su creación, la humanidad, recordara su conexión directa con la verdadera fuente, porque una humanidad que se sabe divina, completa e interconectada, es ingobernable. Por eso fue necesario el programa Adán. Por eso fue necesaria la cuarentena del Edén, para borrar la memoria de nuestra herencia cósmica y plantar en su lugar la semilla de la culpa, la indignidad y la dependencia. Te hicieron olvidar tu linaje estelar para que aceptaras un linaje de barro y pecado. Te convencieron de que estabas perdido para poder venderte un mapa que solo te llevaba de vuelta a la misma prisión. Con esta nueva luz, los símbolos del Edén se transforman radicalmente. El árbol del conocimiento del bien y del mal ya no es una trampa de desobediencia,
se convierte en una herramienta de despertar, el primer catalizador para empezar a recordar la dualidad que vinimos a experimentar. Comer del fruto no fue el pecado original, fue la primera graduación, el primer paso fuera de la incubadora. La serpiente demonizada por milenios ya no es el tentador, sino el símbolo de la sabiduría oculta, el agente de la liberación, el susurro de la memoria olvidada que te incita a cuestionar las reglas de tu prisión dorada. Y el ángel con la espada de fuego que guarda la entrada al Edén, ¿qué protege en realidad? No protege el paraíso de ti, protege tu memoria de que tú eres el paraíso. Impide el regreso fácil al estado de unidad antes de que completes el viaje para el que te ofreciste voluntario, el de recordar quién eres en medio del más profundo olvido. Este misterio prohibido no reescribe un cuento, te devuelve el protagonismo de tu propia epopeya espiritual. Y esta historia, esta verdad prohibida, no es algo que ocurrió hace eones. Es la historia que se repite dentro de ti cada día. Ese anhelo profundo que sientes, esa sensación de que hay algo más, de que no perteneces del todo a este mundo de sufrimiento y separación, no es una fantasía. Es el eco de tu estado preadámico. Es tu alma recordando el hogar del que partiste voluntariamente. Ya no tienes que cargar con el peso de una culpa heredada. No eres el heredero de una deuda. Eres el custodio de una memoria divina que espera ser desbloqueada. Tu camino no es de arrepentimiento, es de recuerdo. No necesitas que nadie te perdone, necesitas perdonarte a ti mismo por haber creído en la mentira de tu propia imperfección. Si sientes que estas palabras han despertado algo en lo más profundo de tu ser, si reconoces la vibración de esta verdad en tus huesos, te invito a realizar un acto de reclamación espiritual. No es solo un comentario, es un decreto. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Hemos demolido el pilar de Adán. Hemos desvelado la verdadera naturaleza del jardín del Edén como una prisión de la memoria. Pero al hacerlo, al remover los escombros de esta gran mentira, hemos dejado al descubierto un vacío aún más inquietante en la historia. Una ausencia que grita con más fuerza que cualquier texto escrito. Si la primera creación, la humanidad primordial, fue plural y simultánea como dice Génesis 1, varón y hembra los creó, ¿dónde está la historia de esa primera mujer? La narrativa que nos impusieron nos habla de Eva, una figura secundaria creada de la costilla de Adán, un ser nacido en la subordinación. Pero esto solo delata la supresión violenta de una figura anterior, de una primera mujer que fue creada igual, del mismo polvo, con el mismo aliento divino. Una mujer cuyo poder era tan inmenso, cuya soberanía era tan innegociable, que no pudo ser sometida y por lo tanto tuvo que ser borrada, demonizada y reemplazada. Su nombre es un susurro en los textos cabalísticos más prohibidos, un nombre que la Iglesia convirtió en sinónimo de oscuridad: Lilith. ¿Por qué su historia fue la primera en ser erradicada? ¿Qué secretos sobre el poder femenino divino se llevaron con ella a la oscuridad? Y entonces todo encaja. El rompecabezas de milenios de historia, de sufrimiento, de un desequilibrio que sientes en tus huesos pero que nunca supiste nombrar, se completa con una sola pieza faltante: su nombre, Lilith. Lo que la Iglesia jamás reveló no es solo la existencia de una mujer antes de Eva, sino el crimen cósmico que se cometió contra ella y a través de ella contra la mitad de la esencia divina de la creación. Su historia es el epicentro del gran engaño. No fue borrada por ser pecadora, fue demonizada por ser soberana, no fue expulsada por desobedecer, fue desterrada por negarse a renunciar a su igualdad. Imagina la escena, no como te la han contado, sino como realmente fue. Dos seres, Adán y Lilith, creados del mismo polvo, iguales en divinidad, en poder y en derecho,
Pero uno de ellos, imbuido de una nueva programación de dominio, exigió sumisión. Y Lilith, en un acto que debería ser celebrado como la primera declaración de independencia espiritual, dijo no. Su no, ese simple y poderoso acto de autoafirmación, hizo temblar los cimientos del nuevo orden que se pretendía imponer. No podían controlarla, no podían someterla, así que tuvieron que destruirla en la memoria colectiva, convirtiendo su nombre en un susurro de terror, en la madre de los demonios, para que ninguna otra alma, especialmente ninguna mujer, se atreviera a recordar y reclamar ese mismo poder soberano. Este es el verdadero pecado original, la violenta supresión de la divinidad femenina. Esta revelación espiritual no es una simple curiosidad religiosa para ser archivada en tu mente. Es una llave de fuego destinada a quemar las puertas de la prisión que han construido dentro de tu propio espíritu. Porque la historia de Lilith no es solo su historia, es la tuya. El exilio de Lilith fue el exilio de la intuición, de la sabiduría del corazón, de la creatividad salvaje y del poder de dar a luz no solo vida, sino realidades. En su lugar, se nos impuso una espiritualidad basada en la lógica masculina, la jerarquía, el juicio y la obediencia ciega a un Dios patriarcal. ¿Sientes ahora por qué el mundo está tan fracturado? ¿Entiendes ese anhelo profundo de reconexión, de equilibrio, de un amor que no juzga? Es tu alma recordando la unión sagrada que existía antes de la separación, antes de que nos obligaran a elegir entre un Adán sumiso y una Lilith demonizada. Despertar a esta verdad prohibida es iniciar el camino de regreso a casa, el viaje para reunificar esas dos energías dentro de ti. Es permitir que tu Lilith interior, esa parte de ti que ha sido silenciada y juzgada, se levante y hable. Es entender que tu soberanía espiritual no es un acto de rebelión contra Dios, sino el acto más puro de devoción a la totalidad de lo que realmente eres. Mira ahora el camino que hemos recorrido juntos. Comenzamos con las grietas en la historia oficial del Génesis, esas contradicciones que delataban un crimen. Desenterramos las pruebas de una humanidad preadámica, libre de la mancha del olvido. Desvelamos que el jardín del Edén no fue un paraíso perdido, sino una prisión para la memoria, y que la caída fue el inicio de un programa de amnesia. Y finalmente, hemos puesto nombre a la primera víctima de esta gran censura, la reina exiliada de nuestra propia historia espiritual. Todas estas piezas te muestran una única y devastadora verdad. Tu identidad ha sido construida sobre una mentira diseñada para mantenerte pequeño, culpable y dependiente. Pero el mayor secreto oculto no es lo que borraron de la Biblia. El mayor misterio no es lo que te ocultaron durante siglos. El verdadero misterio prohibido, el que decidirá el destino de tu alma, es lo que harás tú ahora con esta revelación. ¿Permitirás que esta verdad te transforme o la tratarás como un cuento fascinante y volverás a dormir en la comodidad de la jaula conocida? La verdad, una vez vista, no puede ser ignorada sin un coste para el alma. Te deja en una encrucijada sagrada. Un camino te lleva de vuelta a la narrativa de la culpa, a la seguridad de las viejas creencias, a la amnesia colectiva. El otro camino, más solitario y desafiante, te invita a vivir de acuerdo con esta nueva comprensión, a cuestionarlo todo, a buscar la divinidad dentro de ti y a sanar la herida de la separación que todos llevamos dentro. Este es tu momento de elección. ¿Qué harías si esta verdad cambiara tu fe hoy? ¿Cómo vivirías diferente sabiendo que no desciendes de la culpa, sino de una divinidad soberana que fue deliberadamente olvidada? Si este viaje ha encendido una llama en tu memoria ancestral, dale a like a este video para anclar esta luz en el mundo y suscríbete para no perderte ni una sola pieza del mapa que te lleva de vuelta a casa. Pero la historia de Lilith es
Solo la mitad de la ecuación, la restauración del principio femenino divino. Para que el equilibrio sea completo, debemos entender cómo la contraparte masculina también fue distorsionada. En nuestro próximo encuentro, descubrirás el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre las palabras que Jesús solo confió a su discípula más amada, una mujer que entendió la verdad de Lilith, María Magdalena.